Vamos a comenzar con el último taller de Evelyn Rodríguez Moreira, que nos va a hablar de lo museable. Ya hicimos un gran recorrido, tuvimos una instrucción, pero súper fantástica sobre museología la semana pasada y ahora completamos con museografía, que dio una introducción la semana pasada, pero bueno, ahora va a haber una mayor profundización. Los invito a que aprovechen el día de hoy para poder hacerle las preguntas pertinentes. También le pueden preguntar si se pueden incorporar al curso que está dando de pedagogía funeraria, que está muy interesante. Así que bueno, Evelyn, te cedo la palabra para que comencemos ya con este último taller de museología del patrimonio funerario. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente agradecida por este ya último encuentro que tenemos por acá de musealizar los funerarios. Agradecida a todos todavía los que se están conectando, los que van a estar en Facebook y por supuesto los que van a estar en otras modalidades disfrutando de esta capacitación, por así decirlo. Pues bien, es cierto, pues hoy estamos hablando en este caso de la museografía, no quiere decir que no esté relacionado con todo lo que hemos en este caso compartido, más bien vamos a afianzar lo que hemos compartido, lo vamos a visibilizar en este sentido, porque es necesario entender que a pesar de que no seamos museólogos, museógrafos, conservadores, especialistas de museo, pues la idea es que ustedes vean que aún así existen, en este caso, elementos culturales que de distintas profesiones hemos visto y nos hemos adaptado. La cuestión es que, por supuesto, en las acciones, en la gestión de los cementerios o de los espacios funerarios musealizados, pues obviamente propiamente los que están en los proyectos son los que pueden, en este caso, intervenir. Pero aún así, no nos podemos quedar en este sentido con lo que otros puedan hacer como institucionalidad, sino que nosotros también, pues obviamente apostamos para poder, en este caso, musealizar los funerarios. En este sentido, la museografía que está condicionado en la grafía, en la imagen, en cómo nosotros vamos a exhibir, en este caso, el contenido funerario. No solamente, en este sentido, para que se entienda bien, no solamente son lo material o lo inmaterial, lo tangible e intangible, sino todo el compendio documental. Yo bien les decía la semana pasada que la museología pues obviamente hace o se acerca a ese cuerpo documental. Pero como también les dije en los ejemplos, ¿qué hacemos con tanta información, con tanta documentación? Y cuando nosotros empezamos, en este sentido, a revisar toda la estructura investigativa que nosotros hemos estado buscando, revisando, por supuesto, dependiendo de las fuentes de documentación, pues obviamente tenemos que visibilizarla y empieza el cómo hacerlo, cómo yo voy a exhibir todo esto y lo que conversamos antes de que nos conectáramos, cómo lo voy a comunicar. Sabemos muy realmente que nosotros tenemos unos objetivos específicos, sea cual sea, ¿no? No siempre es, en este caso, gestionar los cementerios, porque eso en este sentido le corresponde a la parte gubernamental, pero aún así podemos hablar de una gestión cultural, de una gestión del patrimonio. Entonces, al tener en claro cuáles son nuestros objetivos, pues por supuesto la museografía nos permite eso, a través de las formas, de las texturas, de los espacios, de los colores, por supuesto, no menos importante, de los textos que vamos a compartir, porque eso sería fundamental para poder interpretar y además, en este caso, comprender la información que necesitamos hacer llegar a nuestros visitantes, nuestros públicos, usuarios, etcétera. Entonces dice acá, ¿existe una práctica museal en la colección funeraria? Pues sabemos realmente que por lógica nosotros tenemos una teoría que ya la hemos conversado bastante y ahora pues hay que ponerla puesta en práctica, puesta en escena para que la visibilicemos. ¿Por qué les comparto esta fotografía, en este caso fundamental, que se combina con la que tenía en la portada, la del flyer central de la museografía funeraria? Porque existen unos dispositivos en cementerios antiguos que, por supuesto, nos llevaba a una simple identificación del mausoleo o del monumento funerario. Entonces, esto nos pudiese acercar que esa información, que no es solamente el guía que estuviese allí parado o parada compartiendo su conocimiento, pues obviamente nosotros podemos hacer visitas de libre albedrío, por así decirlo. Y cuando tenemos esas visitas necesitamos dispositivos para nosotros poder interpretar lo que está sucediendo, los hechos o ese fenómeno cultural.
Entonces, este tipo de dispositivos que por supuesto en la fotografía, por ser cementerio, en este caso histórico, y por otras tantas situaciones que no vamos a alargarnos acá, pues se ha deteriorado con el tiempo y ya no es tan visible esa información. Siempre he dicho que estos dispositivos son esenciales en todo tipo de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque en la primera instancia identificamos el patrimonio cultural, el sitio donde estamos, en donde estamos ocupados in situ. Y además, en este caso, sí, implementamos las estrategias digitales, lo que también estamos ocupando, lo que estamos seleccionando como el contenido a consumir. Si no tenemos la identificación, pues no sabemos de qué se trata la cuestión, no se sabe, por supuesto, en qué sentido va o qué proyección tiene. Y además, en este caso, pues obviamente esta disposición de este elemento, que de por sí en algunos casos, en este caso varía las escalas, algunas son más grandes, otros son más pequeños, la idea es que nosotros lo podamos disfrutar, lo podamos leer, porque es una información visible. Entonces debe tener color, debe tener en este caso elementos gráficos relacionados a lo que estamos visualizando y pare de contar cualquier otra información. Por supuesto, con las nuevas tecnologías hemos sintetizado este acercamiento a esta información. Y ahora, pues no tenemos estos paneles informativos gigantescos que ya de por sí lo tienen propiamente los museos, dependiendo de sus textos de salas o textos curatoriales, pues simplemente hemos reducido la información a un código, bien sea el código de barra, que es un poco más antiguo, y ahora un código QR, que se codifica la información o el mensaje y por supuesto empezamos a interactuar, a experimentar a través de, por supuesto, de las pantallas y por supuesto cómo manejamos esa interactividad digital para poder acceder a esa información. Entonces es como una especie de museografía, pero en este caso museografía digital. Entonces yo les coloco acá un poco más visible la imagen para que ustedes puedan ver más allá del deterioro de este dispositivo que se colocó en los años 92 aproximadamente, pues obviamente tiene la identificación de en este caso, de qué se trata, el personaje general Lino Díaz, que fue un gobernador de acá, de Barquisimeto, provincia de Barquisimeto, estoy hablando de muchísimos años atrás, de qué se trataba su monumento funerario en una lectura bien concreta y por supuesto que esta iniciativa de identificar los mausoleos o los monumentos funerarios de gran valor patrimonial estaban en ese entonces con una asociación de Camposantos de Lara. Entonces, esa asociación se preocupó por proponer estos dispositivos y, por supuesto, la parte gubernamental lo hizo posible. Esto con el tiempo, pues, ha cambiado muchísimo y que nosotros también nos debemos adaptar a esa información, no nos podemos quedar con lo antiguo, no es que no sea de valía, sino que bien lo sabemos cuando llevamos o trabajamos con comunidades, con tipos de público, pues nos iremos adaptando a ellos y como cada uno, por supuesto, tiene su apartado para saber comunicarse. Bien, entonces, la museología y museografía son complementarias. Y en la práctica es muy difícil separar los problemas específicos que va a afectar una a la otra. En este caso, ¿qué problemas podemos tener? Caso muy puntual, si no tenemos el cuerpo documental, en este caso bien completo, verificado, además vamos a tener problemas con la museografía. Ha pasado en cualquier estudio, en cualquier caso, en los propios museos con sus exposiciones. Que, por ejemplo, tengo un caso muy puntual en donde un referente, un público escribió en las redes sociales de un museo donde yo trabajo y por supuesto, pues compartió su ficha técnica, la información de la obra que ya estaba siendo exhibida. Entonces, la persona decía que había, en este caso, una observación, primero con la data, después la descripción de la obra, y eso no es que pone en jaque el museo, en este sentido de hacerlo ver negativo, más bien el visitante estaba haciendo una simple observación. Pero es necesario verificar esta información cuando pasa a sala expositiva, porque se supone que cuando lo hacemos público, en este sentido, es que ya está preparado para ser exhibido. La museografía tiene que garantizar que todo esté verificado y, por supuesto, sin ninguna corrección, porque la idea es que la museología, por supuesto, pasó por un proceso de verificación. Entonces, con frecuencia, el término museografía queda restringido en determinados casos a los problemas relacionados con las instalaciones o presentaciones. Bien, es cierto que en algunas instancias se ha, en este caso, contrastado en que museología, pues es la propia museografía y viceversa.
En este caso, nosotros en América Latina o en la mayoría de nuestros países la hemos separado para que así la museografía pues se encargue de la expografía, es decir, exhibir el contenido que de por sí estaba de manera textual, exhibirlo en forma de formas, de texturas, de experiencias y sensibilidades. ¿Para qué? Para que de por sí, más allá de toda la información que nosotros podamos conseguir de las colecciones, pues existan otras maneras de entender la información que está dispuesta en ese espacio. Entonces, si nosotros tenemos claro en este sentido, más allá de su definición, es a qué alcance nosotros vamos a proyectar esta museografía. Por allí me mencionaban en la sesión anterior que por supuesto los otros profesionales del área, cómo se pueden sumar a este tipo de proyecciones. Bien les decía, más allá de invitarlos, de tener su perspectiva y toda la situación, por lo menos en la museografía necesitamos al arquitecto, al diseñador de interiores, al diseñador en este caso industrial, en muchas otras ocasiones, a diseñadores propiamente del diseño gráfico, porque es necesario su conocimiento porque estamos hablando de la parte visual o de la parte gráfica de las cosas. Entonces, como vamos a palpar el espacio más allá de visualizarlo, de meramente la contemplación, necesitamos una disciplina que se encargue de esos tipos de experiencias y por lo menos lo que nosotros hemos llamado por tanto tiempo la puesta en escena. Entonces, dentro del museo, el espacio institucional, pues obviamente exhibimos los objetos funerarios y la museografía, en este caso se va a notar en una neutralidad estética, pues obviamente ambientar ese contexto histórico, evitando en este sentido espectacularizar la muerte, a pesar de que han existido eventos muy puntuales en donde, bueno, la muerte o el espectáculo del museo, pues se extiende a mantener todo este tipo de contextos culturales totalmente diferentes a lo que vemos en este caso un espacio de cementerio tradicional. Pero la idea es que mantengamos la expectativa en que ese objeto funerario, más allá de contemplarlo, todo lo que va a estar alrededor tiene un contraste, hay una armonía, existe un equilibrio de la percepción para yo poder condicionarme que estoy viendo, en este caso un contenido funerario y no otra cosa. Los recursos de contextualización es necesario que nosotros estar contextualizados de lo que se me está comunicando, más allá de que, bueno, estos objetos están relacionados con la muerte, qué tema de la muerte me están hablando. Y por ende, muchos espacios museísticos específicamente han llevado reconstrucciones en 3D, narrativas biográficas de los personajes históricos que humanizan al difunto y lo alejan de ser un objeto meramente para convertirse en un sujeto histórico. Por ejemplo, Family Shirts anteriormente, no sé si mantiene todavía las aplicaciones, hacía ciertas animaciones a través de fotografías o en este caso documentos genealógicos. Entonces ustedes le pudiesen agregar al principio, les estoy hablando 2013, 2014, que se los converso por lo siguiente, porque todo aquí tenemos que tener la experiencia. Aquí no es que yo les estoy hablando solamente de una perspectiva de algo que leí, no lo viví. En el 2014 fallece mi abuela, lamentándolo mucho, y por supuesto, buscando alternativas de todos estos estudios, pues tengo más de 10 años trabajando con los funerarios, pues me atreví a usar este tipo de aplicaciones. Por supuesto, con la inteligencia artificial hay muchísimas más, pero Family Share tenía esa aplicación para ese entonces. Entonces lo que hizo fue animar la fotografía, que era una animación sencilla, era solamente en este caso un movimiento de su rostro. Habían características específicas que la fotografía debe ser tomada de frente o en este caso un perfil hasta ciertas dimensiones y por supuesto para hacer en este caso la animación. Con el tiempo, por supuesto, se va actualizando todas estas tecnologías y para el 2017-2018, pues integran la parte de la voz o la parte auditiva, más allá de colocar una parte de un sonido atmosférico que pudiésemos seleccionarlo, por supuesto la persona ya hablaba, ya gesticulaba. Entonces, ¿qué pasaba en esas sensaciones? Primero, para mí fue demasiado fuerte por las sensibilidades del recuerdo, de la parte emotiva del caso, pero para, en este caso, el objeto de estudio específicamente, toda la tecnología aperturó a rememorar ese objeto llamado fotografía, en este caso el objeto familiar, pero que si lo llevamos a un espacio museístico,
por supuesto, nos mantiene en la memoria viva, es decir, le revitaliza la colección funeraria en este caso. Bien. Además, la museografía crítica, que tenemos museología crítica, si lo recuerdan bien, pues va a introducir diversos discursos, por ejemplo, colonialismo, la expropiación de restos humanos y la ética en la exhibición. Esto a pesar de que existen muchísimas instituciones musealizadas, propiamente las instituciones de museo, que exponen abiertamente, por supuesto, los restos humanos, pero con la intención de un objeto de estudio, que esto se convierte en un objeto de estudio. Mas, sin embargo, pues creo que hemos tenido pocas exhibiciones con la intención de la crítica de lo que está sucediendo en el espacio funerario, de lo que de por sí lo que no se cuenta en las excavaciones arqueológicas, que es todo un tema. Pero resulta que, bueno, particularmente he visto muchísimos documentales, pero en la parte del diálogo, lo que siempre les he conversado durante este taller, el diálogo de las conexiones culturales con el otro sin tanta jerarquía, sin tanta élite cultural, pues poco lo hemos visto en los espacios exhibidos para el público. Entonces, la idea es que la museografía desde los funerarios se atreva a exhibir también esa parte no contada. Fuera del museo, in situ o extramuros, que nos encanta visitar los cementerios, ejemplo, bueno, tenemos los sitios arqueológicos funerarios, que nosotros sabemos muy realmente que tiene ciertos lineamientos de seguridad para su conservación. Pero además, este utiliza, a través de la museografía, necesitamos señaléticas, recorridos guiados, la realidad aumentada en muchos casos se ha utilizado, y la conservación in situ. A muchos me decían, profesora, pero ¿cómo hace usted para conservar tal y cual escultura funeraria? Yo no me las traigo a mi casa, yo no tengo un taller, yo no soy conservadora, soy museóloga. Pero aún así, la conservación propiamente en los espacios funerarios se tienen que hacer en el espacio funerario. Lamentándolo mucho, muchísimas de las piezas no pueden ser trasladadas y más que todo sí existen en muchos casos, en muchos países, hay que ser claro en lo claro, no existen lineamientos museísticos para la conservación de este tipo de colecciones funerarias. Entonces, la museografía debe, más allá de la interpretación de la información en los espacios abiertos, a la intemperie, de forma permanente, no solamente petrificar a la colección funeraria, sino llevarla de la mano con ese contexto sociocultural que nosotros podamos entender. Por eso es que muchísimos cementerios que de por sí tienen la categoría de patrimonial y por supuesto museos a cielo abierto, mantienen ciertos dispositivos que son prácticamente dispositivos urbanos que se establecen en el espacio propiamente y se conjuga, empieza a dialogar en este sentido de lo que se está visualizando y la información que se me está transmitiendo. Por otro lado, fuera del museo también debería existir una museografía comunitaria, a pesar de que, bueno, nos cuesta muchísimo que las propias comunidades que están más cercanas a los espacios funerarios empiecen a participar, pero aún así no es imposible. Entonces debemos impulsar que ese colectivo local, pues propiamente se conozca, además identifica, reconozca y valorice la historia de los espacios funerarios, del patrimonio funerario, porque en ellos va a perdurar, en este caso, la parte viva de esa identidad. ¿De qué se trata esta museografía comunitaria? No es que ellos se van a colocar en ciertos puntos y nos van a ayudar en la guía. No, yo no me estoy refiriendo a eso, sino que esta parte local pueda mantener esa atmósfera alrededor del espacio que nosotros vamos a visitar. Por ejemplo, yo tengo un puesto de flores, casi todos los cementerios tienen un puesto de flores muy cercano, si no dentro de los cementerios, los que son un poco más privados. Pero en este caso que siempre están como a las afueras, o lo más común es que estén a las afueras, hay artesanos también, en este caso marmolerías y en algunas otras ocasiones ciertas funerarias cercanas al cementerio. Pues propiamente ellos ofrecen servicios, servicios sociales, pero que no podemos decir que sean servicios culturales, porque esto no tiene nada que ver con el espacio cementerial, en este caso el patrimonio. Pero aún así mantiene esa relación, esa conectividad. Entonces, a mí nada me sirve como guía, como especialista, como instructor, que estoy haciendo una capacitación en un cementerio como aula viva, no me funciona, pues obviamente alejar al señor de las flores, o en este caso al kiosco de las flores, sino más bien integrarlo, porque de por sí su economía
pues obviamente se prevalece en que exista el cementerio, que existan los enterramientos de una manera muy puntual. Entonces, si está cercano, no es que esta persona, por supuesto, dentro de sus labores, no mantenga ninguna relación con el cementerio, me mantenga el espacio, en este caso, que está fuera del cementerio sucio, sino más bien que pueda colaborar. Por eso es que existe esta parte de comunidad, la parte comunitaria, que todo el mundo dice, es trabajar mancomunadamente, es decir, colaborativamente, para que así el espacio funerario pues se puedan conectar con otro tipo de servicios. Y bien lo sabemos lo que en este caso hacemos turismos culturales. La idea es que, bueno, si estamos ofreciendo un servicio al que compre el agua, al que compre las flores, al que quiera hacer la ofrenda, pues obviamente los llevamos a estos sitios. Entonces, la idea es que exista una relación de convivencia como también de conservación del espacio. Y por último, y no menos importante, los espacios híbridos, en este caso de la interfaz digital y física. Existe la museografía virtual, que de por sí es la que nos encanta porque estamos en la comodidad de nuestras casas, de nuestros hogares, conexión a internet asegurada. Entonces, bueno, podemos acceder a catálogos digitales si existen, experiencias inmersivas a través de todo este tipo de compendios de recursos técnicos que han estado avanzando con el tiempo, los recorridos 360 de mausoleos, de tumbas o criptas. Y por otro lado, lo que también está siendo, en este caso, posicionado en los contenidos digitales dedicados a lo funerario, son los podcasts, las cápsulas audiovisuales que muchísimos de nosotros en algunas ocasiones, cuando tenemos tiempo, los compartimos, testimonios orales, que en este caso es el periodismo cultural, que también se puede en este sentido abarcar desde los cementerios, y la exposición física, por supuesto, es la que va a garantizar si existe o no existe la cuestión de lo que estamos hablando y lo que estamos visibilizando a través de las pantallas. Entonces, la idea es que sí existe la museografía, ya hay que, en este caso, más bien identificarlas nosotros mismos de lo que existe y lo que no existe. Por ejemplo, en una museografía urbana, siempre ese ejercicio es fundamental. Donde nosotros nos sentamos es un mobiliario de esa museografía, de ese museo a cielo abierto. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como un simple asiento que necesito descansar. Pero si ustedes van y lo relacionan con dentro de los espacios museísticos, cuando ustedes se sientan o logran sentarse en algunos museos que lo tienen, pues lo que hacen es contemplar, además de descansar la parte corpórea, es contemplar la obra de arte, contemplar el edificio, qué es lo que está sucediendo con otros visitantes, si están haciendo un recorrido, escuchar otro tipo de narrativa, etcétera, etcétera. Entonces, ese ambiente igualmente lo tenemos tanto dentro del museo como fuera de los museos, y más en los espacios funerarios. Porque por lo menos yo les puedo decir acá, yo cuando me enfrento a una visita al cementerio me siento, lamentándolo mucho, no tengo asientos urbanos, mobiliarios muy particulares, me tengo que sentar, pedir permiso a los muertos para poder sentarme al ladito de sus tumbas en particular. Esos son mis asientos. Entonces, en este caso, cuando hago la observación y la contemplación del espacio, mientras que llega el grupo, uno empieza a escuchar sonidos, por supuesto, a tener olores, a tener otro tipo de sensaciones, a observar, por supuesto, los monumentos funerarios. Acá, lamentándolo mucho, tenemos unos ruidos estruendosos fuera del cementerio que no tienen nada que ver con la parte del cementerio, pero aún así, pues implementamos como investigadores esa investigación-acción participativa, sabemos realmente que esa es la parte de la cultura que está alrededor, de ese movimiento cultural alrededor del cementerio, ¿ok? Entonces, ¿y qué no miramos de esta técnica museal? Todos sabemos realmente que nos encanta una exposición que tenga un espacio privado, aire acondicionado, iluminación en particular, por supuesto, todos los, en este caso, las atenciones debidas de la institución, que si vamos a tener un souvenir museal o en este caso un pequeño refrigerio, pero no vemos más allá de todo lo que en este caso el convenio de la museografía pues requiere. Necesitamos tener las fichas de identificación que sean visibles, que sean leídas, que sean adaptadas a los públicos. Y en este caso no solamente en este sentido me estoy refiriendo a la parte textual, sino que bueno, existen múltiples lenguajes que debemos abordar cuando queremos transmitir una información. Además de los colores, ustedes me dirán, bueno, pero maestra, ¿cómo yo voy a manejar el clima a la intemperie?
pero igualmente estás manejando una paleta de colores en este sentido, que por supuesto siempre se combina con los colores fríos, muy pocos son los cálidos, dependiendo por supuesto del clima y del país donde estamos haciendo la actividad, que si somos más caribeños que otros. Entonces tenemos una particularidad que forma parte del paisaje cultural, eso existe. Y dentro de los cementerios, la denominación de tantas denominaciones que se ha atrevido a hablar desde la cultura funeraria, también están los paisajes culturales dentro de los cementerios. Entonces no es que no existe, simplemente que esa técnica se va adaptando al espacio que yo estoy musealizando o con esta intención de musealizar. Entonces, esta práctica museable, llamada la museografía, se define como la figura práctica o aplicada de la museología, es decir, el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo, en este caso, intenciones museales. Y particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la seguridad y, por supuesto, la exposición, que es el fenómeno central de todo museo. Entonces, si en este caso esta práctica, ¿cómo yo la llevo a cabo si yo no tengo ningún recurso? Me preguntarán por allí. Solamente me llevo a este grupo de personas a visitar el cementerio a tal hora. Recordemos que todo es una planificación, todo es una metodología. Y yo les decía al inicio que la museografía es el cómo yo lo voy a exhibir. Si yo los agarro a todos ustedes, los que estamos en sala Zoom y los que están en Facebook, me los llevo para el Cementerio General del Sur de acá de Caracas, en este caso en Venezuela, yo les digo, yo no me voy a poner en este caso a decir voy a acomodar la cabeza tal y voy a acomodar en este caso el monumento funerario para que se vea más lindo, porque estas son las expresiones maravillosas que uno se encuentra como guía. Voy a limpiar acá para que no se vea la profanación, vamos a pasar por acá. Todo lleva una planificación, en este caso, por supuesto, del guía, de la persona que va a prestar el servicio cultural, pero debe estar relacionado también con la parte de las entes gubernamentales. Estamos hablando de la corresponsabilidad del espacio. Porque bien decía, el acondicionamiento del espacio donde vamos a estar. Entonces, en un museo, prácticamente, o en la mayoría de los casos, todos están limpios, todos tienen un saneamiento específico, una iluminación y en este caso un ambiente específico que va a garantizar la conservación primero del edificio y luego de la colección. ¿Esto qué quiere decir? Que a la intemperie, pues obviamente se cambian todas las condiciones. Si está lloviendo, si está, por supuesto, la humedad, en este caso, aumenta con ambientes un poco más calurosos. Si en este sentido el clima es más árido, ¿cómo nos adecuamos a ese espacio? Pues obviamente eso va a formar parte de nuestra propia experiencia. Si nosotros sabemos, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo, él no da guías a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, él da guías a partir de las 7 de la mañana, máximo hasta las 10 de la mañana, porque nosotros tenemos un clima muy particular, además caluroso. Yo en lo particular doy guías en mi ciudad a partir de las 8:30 hasta las 12. Es lo máximo que podemos aguantar en estos cementerios que son calurosos. Y en este sentido no es que yo les digo a la persona, bueno, yo voy a controlar el clima, tengo un control y controlo el clima y toda la parte ambiental para que las personas no sientan calor. No, eso yo no lo puedo controlar, eso es parte de la naturaleza. Lo que sí se puede planificar es acondicionar la visita, es decir, preparar al visitante y al usuario. Miren, sabemos las condiciones que tenemos, hay muchísimo calor, hay que hidratarse, por supuesto la hidratación es sumamente indispensable. En estos espacios se puede llevar este tipo de objetos para que podamos, en este caso, mantenernos activos a la actividad. Sin, por supuesto, caer en este caso en que vamos a desperdiciar todo cualquier objeto por doquier en el espacio funerario, ¿no? La idea es también prepararlos para la conservación de ese espacio. Entonces, hay que ser claros en las planificaciones. Bien, quizás no tengamos la capacidad financiera de colocar un panel informativo, pero como bien les decía, la museografía está en todas partes y podemos utilizar en este sentido algún dispositivo que podamos colocar de manera estratégica o llevarlas consigo cuando estemos contando anécdotas, llevarla consigo para que las personas puedan acceder a su dispositivo móvil, a su comodidad y por supuesto que pueda perdurar durante toda la actividad. ¿Ok? La idea es que nos volvamos de alguna u otra manera, porque nos ha tocado, hay que ser claros, en resilientes culturales. Hay que resolver, más allá de quedarnos en las problemáticas que de por sí existen y en algunas ocasiones escapan de nuestras manos. Entonces, esta práctica nos lleva a una estrategia científica, a una documentación, bien sea arqueológica,
antropológica e histórica de todos los objetos funerarios o todo lo relacionado con lo funerario. Además de una estrategia ética, el respeto a la memoria, la dignidad de los restos humanos y por supuesto los valores de las comunidades descendientes. Porque a pesar de que ustedes me puedan decir, pero es que nada tiene que ver, porque yo no tengo nada que ver con esa persona, no es mi familiar, pero aún así estamos hablando de una memoria colectiva, es decir, que sí tiene relación. Lo que pasa es que hay que buscarle la vuelta en qué relación tenemos para poder hablar de identidad. Y la museografía, esta práctica museable, nos lleva a una estrategia comunicativa que muchas veces, y lo hablábamos al inicio con Graciela, muchas veces no sabemos cómo comunicarnos. Nosotros tenemos el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, las ganas, las iniciativas, etcétera, etcétera. Pero si no sabemos comunicarnos, entonces empezamos a estar balbuceando coloquialmente, sacando un montón de términos que a lo mejor las personas ni siquiera entienden o lo entienden de otra manera y se vuelve un caos esa actividad. Y por supuesto, todo el tiempo que hemos llevado investigando, pues obviamente no le hacemos el honor. Entonces, ese relato accesible que conecta con todos los públicos, ¿qué tiene que ver la accesibilidad? Que debe estar al alcance del visitante, del usuario, del tipo de público. Si no está al alcance, pues obviamente se pierde. Se pierde la información, queda allí prácticamente estática y la idea es que seamos dinámicos. No puede decirle y no podemos asegurar, por ejemplo, si estamos un grupo de personas de adulto mayor, decirles, ah, bueno, pero es que él ya sabe manejar su dispositivo móvil. Resulta que no en todos los casos es así. Y resulta que en otras ocasiones el público también joven, por así decirlo, tanta la saturación que tiene con las nuevas tecnologías que prefiere que muchas actividades culturales no estén en este caso en la intervención de las pantallas. Entonces, hay que prever todas estas situaciones más que asegurar que todo está claro. Bien. Entonces, esta museografía es una práctica del museo que ya lo hemos conversado, necesita y requiere actividades muy puntuales o normativas muy puntuales para llevar a cabo lo que se ha planificado. Bien. Esa práctica museum o museum practique, por otra parte, nos lleva a utilizar esa aplicación como ciencia de la información. Es decir, va encaminada a obtener resultados concretos. Porque bien es cierto, bueno, podemos tener conceptos variados de museología, de museos, de cementerios, pero si no los vemos, pues no vamos a entender. Nosotros no podemos hablar, ejemplo, de ciertas simbologías funerarias si no las visualizamos, si no las palpamos en algunas ocasiones. Por supuesto, dependiendo de los lineamientos y las normativas que nos permitan, porque no quiere decir que nosotros vamos a estar en los cementerios danzando y corriendo y haciendo lo que nosotros queramos. Siempre hay unas normativas que nos permite acercarnos al objeto, siempre y cuando esa experiencia, pues obviamente, esté controlada. No podemos negar que es una técnica y a través de esa técnica vamos a tener una exposición, vamos a exhibir ese contenido. Entonces, la museografía siempre se ha llevado como el arte de exhibir conocimiento, vinculados a persuadir ese contenido, a convencer al visitante, más allá de que tengamos la verdad absoluta, es que todos los hechos que nosotros vamos, en este caso, a compartir con nuestros usuarios, es lo que hemos documentado, es lo que existe en la historia, pero debemos ser inteligentes en cómo nosotros presentarlo. En este caso, en ese sentido, la planificación expositiva, pues muchos de los objetos tridimensionales, por ejemplo, requieren de un recorrido 360, por eso se colocan en la mayoría de los casos, dependiendo de sus condiciones, de los agentes de conservación que mantengan, siempre se colocan en una vitrina. Estas vitrinas, que muchos son partidarios de este, o otros no tanto, la idea es que en este caso no es que yo coloque el objeto en la vitrina por mero capricho, es que requiere el objeto de que sea así, para que se pueda conservar con el tiempo, dependiendo de la perdurabilidad de la exposición, además de los tipos de público que van a estar visitando, que no siempre van a ser los mismos. Entonces, como profesionales, lo que estamos garantizando es que todo esto sea visible y que, por supuesto, garantice la perdurabilidad de la exposición. Ustedes me dirán, bueno, un espacio a cielo abierto que muy poco se conserva, muy poco se limpia, muy poco se mantiene. ¿Cómo hacemos allí? Bueno, díganme una tarea que no sea difícil en un cementerio. Entonces, allí decimos, en este caso, que más allá de petrificar, porque no podemos encapsular, quisiéramos nosotros
como museólogos o como en este caso conocedores de todo el mundo funerario, para evitar tantas situaciones irregulares en los cementerios, colocar los monumentos funerarios en vitrinas, en esas cápsulas, para que nadie toque, vea y sienta los monumentos funerarios y se pueda, por supuesto, hablar de ellos, por supuesto, con el tiempo. Pero no puede pasar así, porque sencillamente muchísimos objetos funerarios están diseñados para que, más allá de la inmortalidad, se hable de la inmortalidad o de la propia mortalidad, pues obviamente están asegurados para que se deteriore con el tiempo. Indudablemente eso no va a frenar porque existe una caducidad de todos los objetos y hasta propiamente del ser humano. Entonces, la idea es que de por sí se pudiese presentar un plan de conservación de forma aleatoria, inclusive permanente, para que en los espacios que estén a la intemperie, pues obviamente exista un control de conservación. Esto se los dejo allí. Por supuesto, espero que Graciela pues invite a un conservador y hable de todo este tema de los bienes materiales e inmateriales funerarios para que así podamos tener un lineamiento específico de conservación. Bien, además de esto, el contenido del museo, si en este caso la palabra contenido es que está en un contenedor, está dentro de algo, en este caso llamado museo o cubo blanco, como ustedes lo quieran en este caso llamar. Y la museografía va a describir lo que está dentro. Entonces, lo va a convertir además en etapas fundamentales de esa investigación, porque todo parte de allí, y que estos objetos, al describirse, por supuesto, nosotros hemos hablado intencionalmente sobre la curaduría, la que por supuesto le va a otorgar, entre tantas cosas, emociones a esos relatos, pues la museografía lo va a, en este caso, a mostrar, para que esa emoción, pues obviamente se pueda transmitir. Si yo les hablo de un objeto que está allí, y que de por sí yo no pueda contar con el guía porque, bueno, XY citación no esté allí de forma permanente, pero yo puedo utilizar mis dispositivos, en este caso sonoros, audífonos específicos, a que exista el diseño del audio guía, es un contenido que está de ese formato, en este caso auditivo, y que ese formato se va a procesar por etapas para yo poder entender y comprender lo que se me está describiendo en el objeto, en este caso, que se ha convertido museable. Entonces, la sinergia actual consiste en que el museo no compite con los espacios funerarios. Esto hay que dejarlo en claro, porque yo no quiero decir con esto que los museos son menos o más importantes que los propios espacios funerarios, ¿no? Es que sencillamente hasta tenemos mismos museos que dentro de ellos son espacios funerarios o fueron espacios funerarios en su momento. Yo trabajo en uno que anteriormente era el cementerio intramuro de la Catedral Metropolitana de Caracas. Entonces yo no puedo negar en este sentido que esa competencia no deba existir, porque de por sí son espacios museables, deben ser dotados de condiciones muy valiosas para que puedan ser exhibidos. La idea también es que dialoguen con ellos, con el espacio mortuorio, con los temas de la muerte. Entonces, el museo explica, contextualiza y legitima la investigación, mientras los sitios funerarios y rituales vivos aportan experiencia sensible y memoria cultural. No quiere decir que sin ellos, pues obviamente el museo no lo hace, solamente que en este caso la palabra museo es la que legitima que dentro de su institución es lo que le da valía cultural y patrimonial. Entonces pareciera que más bien está ganando esa noción que muchos tenemos en que todos los cementerios son museos a cielo abierto. Entonces, esta intención debiera, en este caso, enfocarse en aportar experiencias culturales, conexiones reales de la cultura funeraria, para que así, más allá de que nosotros nos podamos convertir guardianes del patrimonio o guardianes de, en este caso, de los cementerios, podamos garantizar que todos los profesionales, todas las profesiones y, por supuesto, las propiamente de la museología o la museografía, puedan participar directamente en la conservación, en la transmisión de lo que de por sí ya tiene el cementerio o los espacios funerarios musealizados. Entonces, bien sea el museógrafo dentro del museo o cualquier otro especialista que esté haciendo alguna actividad museográfica o de expografía, se convierte indudablemente en un mediador cultural, porque en este caso va a traducir lenguajes técnicos o narrativas comprensibles, emocionales y respetuosas. ¿Por qué respetuosa? Porque estamos hablando de la muerte, ¿ok?
y que nosotros podamos tener en este sentido un juicio de valor muy profundo y muy arraigado, pero debemos respetar al otro. En este caso, hablar también de la tolerancia. Además, nos convertimos en embajadores de la memoria, porque nosotros al trabajar en los cementerios patrimoniales o museos funerarios, que de por sí existen museos de arte funerario, por lo menos conozco por allí a un gran amigo, el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, va en este caso sus estrategias, que por allí hay algunas referencias visuales que les voy a compartir hoy, dignifican el relato de los difuntos y por supuesto él a toda costa o el grupo de trabajo evita el morbo a la muerte. Ustedes me dirán por allí, algunos que sean fanáticos del turismo oscuro o el dark tourism, que aquí todos somos bienvenidos. Pero tenemos perspectivas diferentes, ¿no? Aquellos que hacemos turismo cementerial o necroturismo propiamente. La idea es que la muerte no se torne fanáticas de tal y cual cosa, sino más bien, en este caso, reflexionar sobre este tema y por supuesto que involucra muchas otras más cosas que ya hemos hablado constantemente. Además, nos convertimos indudablemente en facilitador de experiencia porque podemos, en este caso, generar recorridos temáticos, sea arte funerario, simbolismo, ritualidad, etcétera, etcétera, que amplíen el valor de la colección. Nosotros cuando garantizamos este tipo de actividades, más allá del ego, que eso no podemos en este caso negarlo, que existen muchas personas y las instituciones muchísimo más, pero más allá de eso, es que nosotros, indudablemente, siempre lo he dicho, trabajar con el patrimonio cultural es trabajar para todos por igual, para el nosotros. Entonces, el nosotros es otorgarle esa valía en que cada una de las experiencias culturales compartidas con otros, pues se pueda beneficiar en este sentido esa colección, se pueda dignificar de por sí el espacio funerario en conjunto con lo que simplemente existe detrás de todo ese compendio de memorias que de por sí deben ser contadas. Y por supuesto, y no menos importante, ese conector territorial, porque vamos a vincular el visitante con el entorno local, como bien les decía anteriormente, apoyándose en las comunidades y promoviendo una de las tantas vertientes de la Agenda 2030, el turismo sostenible, que por allí también existe la museología sostenible, o por lo menos estas teorías encargadas de la sostenibilidad y la sustentabilidad, que de por sí, bueno, muchísimas personas me han dicho, esto es imposible llevarlo a, en este caso, a un cementerio, por ejemplo. No es que sea imposible, solamente que dentro de que si estamos solos y no generamos comunidad, pues obviamente se nos hace cuesta arriba. Pero aún así, mi mensaje siempre es el mismo, aquel que me conozca sabe muy realmente, le digo, hay que hacerlo y se hace. Entonces, tener esa convicción, esa motivación, en que no es que nadie nos impone las cosas, es que no una academia, una universidad, una profesión nos va a llevar a eso. Es que sencillamente las necesidades y la particularidad de nuestros pensamientos y creatividades nos ponen en el sitio y en el horario indicado, para no ser tan religioso. Pero por allí puede decirle, Dios nos pone en el tiempo indicado. Entonces, tenemos que dentro del museo, fuera del museo y en espacios híbridos existen estrategias museográficas, relaciones con la memoria y la comunidad y el rol de otros profesionales. ¿Ok? Entonces tenemos dentro del museo exhibiciones de colecciones funerarias, recreaciones de contextos funerarios, el uso de la multimedia para recrear la parte también inmersiva de los contenidos funerarios y lo que ya hemos hablado, la museografía ética, en este caso desde la crítica de la ética de los restos humanos. Esta relación con la comunidad de la memoria, pues se transmite el conocimiento histórico y científico, contextualiza el objeto como parte de un relato mayor, porque hay temas más generalizados. Y por otro lado, el rol de otros profesionales, por ejemplo, el guía, en este sentido, o el instructor, como ustedes también lo quisieran llamar, el pedagogo que pudiese también involucrarse en estas estrategias, interpreta el discurso museográfico, lo que está visualizando, en un lenguaje un poco más cercano, evitando muchas veces el tecnicismo y aportando una narrativa humanizada. ¿Esto qué quiere decir? No es que la museografía sea tan rígida, pero debemos respetar los criterios técnicos, ¿ok? Hay unas normativas museológicas muy indispensables, por ejemplo, en los montajes de exposición, entonces eso hay que garantizarlo. Ya luego el que interpreta la información para poder hacer lo suyo, por así decirlo, cumplir su rol y sus ganas y su incentivo en cuanto a la planificación cultural,
pues obviamente va a adaptar su narrativa a como mejor le parezca, ¿no? La idea es que humanicemos estos contenidos para que así las comunidades, los visitantes, los usuarios se sientan atraídos, esa atracción que siempre se involucra en una didáctica del patrimonio cultural. Fuera de los museos, la estrategia museográfica la vemos en la interpretación de sitios funerarios, es decir, los musealizados, en las señaléticas, en rutas patrimoniales o guías patrimoniales y por supuesto en otro tipo de festividades que vemos alrededor y que se cumple todos los años. Por ejemplo, yo les coloco acá las fiestas y rituales, como dice acá. Aquí existe el baile de San Antonio, o por lo menos la Zaragoza, que es más propiamente de Lara. La Zaragoza, ustedes saben muy realmente que es el Día de los Santos Inocentes, se celebra el 28 de diciembre. Acá existe el baile de la Zaragoza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vemos colores, vemos máscaras de por sí de todas las expresiones habidas y por haber. Pero dícese o se comparte en algunas otras zonas que las zaragozas de por sí bailan, en este caso, por la mortandad que hubo en ese tiempo, en una cita bíblica en específico y un hecho bíblico, pues además, estas máscaras, estas expresiones, estos bailes que de por sí se acompañan con rezos específicos o cantos marianos específicos para la intervención o la intercesión del poder divino, en este caso por la muerte de estos santos inocentes que fueron los niños. Entonces, si se dan cuenta, detrás de toda esta tradición, que hay muchísimo más por contar, por supuesto, ¿qué quiere decir? Que hay ciertas relaciones funerarias. Inclusive los que trabajaban conmigo en Barquisimeto 2.0, pues en algún momento fuimos para la Zaragoza y terminamos en un cementerio, visitando el cementerio municipal. Y resulta que lo que encontramos allí en ese cementerio municipal era que existían ciertas manifestaciones, ciertos, en este caso, obras pequeñas de esas mismas zaragozas, que son colores por doquier, y máscaras, estaban en los cementerios como ofrendas a ciertos, en este caso, difuntos, que eran más que todo niños. Entonces, es recordar que no existe una relación de los cementerios o de los funerarios, sino que hay que vincularlo, como dice acá, que el espacio funerario, más allá de esa sacralidad del arte, en específico de las expresiones que nos dan esa creatividad, va a combinar indudablemente la memoria local de lo patrimonial. Entonces debemos vincularlos con ellos y con esos hechos que involucran otro tipo de cosas más allá del monumento funerario que involucra la música, la danza, la literatura y que de por sí todas las expresiones humanas puedan caber en ese tipo de relatos. El rol de otros profesionales en esta diatriba, el guía se convierte en ese mediador cultural, que de por sí existe el mediador cultural dentro de los museos, y es el garante del respeto al sitio en primeras instancias y evita banalizar la muerte o caer en el morbo como anteriormente se mencionó. Dentro del espacio híbrido físico-digital, ya sabemos recorridos 360, catálogos interactivos y digitalizados, narrativas transmedias de múltiples formatos, realidades aumentadas, exposiciones en este caso digitales. ¿Esto que ha llevado a esa relación de la memoria y la comunidad? La democratización del contenido, de ese acceso a esos contenidos. Y además que va a trascender límites geográficos, acercar a públicos globales, que es lo que hace, indudablemente, a pesar de que muchos no estemos duchos, por así decirlo, o nos sentamos en este caso a que todo se deforma o todo está de manera acelerada en las redes sociales. Las redes sociales posicionan, en este caso, el contenido digital en este sentido de lo funerario, lo transmite, lo publica, lo promociona, inclusive lo hace viral en ciertas condiciones. Entonces, eso no lo podemos negar, que necesitamos canales o medios de comunicación que no sean solamente los tradicionales. El guía, específicamente, la experiencia va a ofrecer visitas híbridas, presenciales y virtuales, porque esto lo vemos luego de la pandemia, pues nos hemos adaptado a las plataformas y conecta audiencias diversas como estamos nosotros acá reunidos, que de por sí más allá del interés de los funerarios es porque tienen intereses de otros tipos, en este caso de experiencias. ¿Qué hacemos con la museografía a cielo abierto? Porque yo les decía, existe una museología a cielo abierto, la que me permite a mí entender que existe una garantía de elementos culturales para yo musealizar. Pero ahora, ¿cómo yo voy a museografiar en este caso o expografiar a cielo abierto? Porque, por supuesto, tenemos unas ciertas condiciones de ese espacio funerario. Entonces, más allá de contar historias, representaciones simbólicas, destacarlas en los diferentes medios de expresiones,
Destacar también las memorias de los personajes, es que estamos construyendo ese fenómeno cultural. Que bien es cierto, podemos reunir ciertas exposiciones, ciertas iniciativas que no sea solamente en el cementerio en vivo, sino que trascienda a otros espacios, eso ha pasado, para que así se puedan realizar en este sentido otros tipos de experiencias, ¿ok? Pero esa particularidad del cielo abierto, más allá de que estemos a la intemperie, es que nos permita visibilizar y entender que el espacio funerario pues no va a otorgar todos este tipo de experiencias, que no solamente está englobado en un espacio encerrado. Necesitamos tener esa apertura, esa accesibilidad e inclusive podemos hablar de inclusión en ciertos momentos. Entonces, realizar una exposición, que es una de las garantías de la museografía, es producir un espacio donde el que contempla y el contemplado se intercambien sin cesar. Muchos de los que yo les coloco acá hemos concebido, o por lo menos hemos determinado, que de alguna u otra manera estamos observando un objeto, pero ese objeto también nos observa y nosotros pasamos a ser los observados, porque de por sí el espacio expositivo está siendo observado de alguna u otra manera por estudios de público, por normativas y de seguridad, etcétera, etcétera. No caigamos en paranoia, sino que existen unos lineamientos específicos para poder implementar estrategias didácticas con el público. Entonces yo les coloco acá, Alejandro Garay dice que cuando vemos los objetos, estos ya nos miran. Lacan, por su parte, considera que en el campo escópico la mirada está afuera, soy mirado, es decir, soy cuadro, soy obra de arte. Y Foucault, menos importante, también insiste en que la obra nos mira a todos quienes nos instalamos momentáneamente en el cruce de las coordenadas espaciales, entre la obra, la instalación, la experiencia artística, la exposición, que una vez allí, la obra busca reciprocidad a su mirada. Somos perseguidos por ella, lo expuesto nos mira, somos nosotros quienes somos interpelados por los objetos. Yo me apropio de esta última, que de por sí me encanta el autor, es que de por sí, en este sentido, cuando nosotros observamos los espacios funerarios, siempre como que nos reclaman la mirada, esa mirada que en algunas ocasiones se convierte indolente. Entonces, al ser indolentes, por otro lado, vemos personas, que siempre me ha sucedido, porque mi cementerio está muy cercano a una avenida principal, muchas veces nos han gritado que somos profanadores, que somos brujos, que somos paleros, que y esto y lo otro. Y resulta que estamos registrando fotográficamente, inclusive el 360, el monumento funerario. Lo que pasa es que las personas pues obviamente no entienden todo ese proceso. Pero aún así estamos siendo observados. Y los cementerios y los espacios funerarios indudablemente en algún momento van a ser observados, sea con la mirada que sea, pero aún así siguen siendo observados. ¿Para qué? En ese caso existe esa conexión social, esa preocupación sobre la muerte o esa negación sobre la muerte. Si pasamos al espacio cultural, por supuesto, la idea es la curiosidad y el interés de qué es lo que existe allí, qué es lo que pasa allí, que yo me siento como visitante, como usuario, como ciudadano, inclusive, qué es lo que me preocupa o qué es lo que tengo que hacer sobre ese cementerio para que deje de estar en esas condiciones. Porque mucha gente nos dice, ay, pero que ustedes tienen que arreglarlo, ustedes tienen que limpiarlo. Y ahí uno dice, como actor social o gestor cultural, uno dice, yo tengo que arreglarlo, pero esto no es una problemática de uno solo, es una problemática de toda una ciudadanía. Entonces revisemos los parámetros ciudadanos a ver qué es lo que está pasando antes de yo involucrarme en este sentido en el rescate o la rehabilitación del cementerio. Entonces, las preguntas básicas en este sentido serían, ¿qué debemos tener en cuenta en la generación de un espacio expositivo que va a ser exhibido? ¿Cómo hemos de disponer lo que se va a exhibir? Bien, es cierto que hay cosas que no podemos mover, ¿ok? Que no podemos transformar, pero aún así podemos disponer del espacio en cómo se va a recorrer. Entonces, esa exhibición es cómo se va a disponer ese recorrido, ¿bien? O los circuitos, también llamados así. Cómo acentuar la experiencia de ser mirados por lo exhibido en lugar de ser meros espectadores pasivos. Porque literalmente nosotros contemplamos las obras de arte o en este caso la experiencia estética, la catarsis artística, solamente la contemplamos y nos quedamos allí en múltiples ocasiones. Bien, entonces cuando no existen esas conexiones nosotros las visualizamos inmediatamente cuando estamos haciendo una observación del visitante.
Esa observación es que, bueno, existen muchísimos perfiles de visitantes en que pueden quedarse allí contemplando la obra por curiosidad, con detalle. Hay otros que sencillamente observan por unos segundos y se desplazan a la siguiente escultura o monumento funerario u objeto, en este caso patrimonial, y otros tantos empiezan a dispersar la atención por otro tipo de situaciones muy particulares. Entonces, la idea es que esos visitantes se conviertan en esa actividad constante de lo que suceda y lo que hemos estado planificando, más allá de ese recorrido muy puntual, temático, organizativo. Entonces, en las exposiciones del siglo XIX y en una gran parte del siglo XX se podía apreciar que teníamos de antemano una única lectura posible. En este caso, como si las paredes de la sala fueran las páginas desplegadas de un libro enciclopédico lleno de texto. ¿Ok? Presentaban los objetos acumulados unos al lado del otro. Todavía en algunas ocasiones, en algunos museos pasa. Preferían espectadores pasivos que se dejaban llevar en este sentido. Pasivos en el sentido de la contemplación va pasando de cuadro a cuadro, de objeto a objeto y no sucedía más nada. Nadie intercambiaba ninguna opinión, ninguna, en este caso, determinación, argumento, juicio, lo que sea. Exhibían reconstrucciones fieles, copias exactas de la realidad y trataban de explicarlo de toda manera formal y descriptiva. Es decir, que se garantizaba la parte científica, quizás no con el objeto originario por condiciones de conservación, pero aún así, pues obviamente que prevaleciera la efectividad de que existe el objeto. Bien, entonces, nosotros tenemos acá, o yo les presento acá, esta nueva museografía. Vamos a decirlo así. Si nosotros no queremos visitantes pasivos, no queremos objetos aglomerados en salas o en este caso una selección exhaustiva de objetos por la cual nosotros visitar, bueno, hay que replantear ciertas cosas, ¿bien? Proveer más preguntas que respuestas y nosotros sabemos los que somos docentes que por allí creo que, si mal no me equivoco, si aquel que me pueda corregir, si gusta, para no caer en el error, Eduardo Galeano en algún momento dijo, es mejor saber, en este caso, educar o la educación se basaba en saber dudar, en aprender y enseñar a dudar. Porque si nosotros no caemos en la duda, pues obviamente tenemos garantizada la información y nos quedamos con la información y ese es el 100% de la verdad. Y resulta que si nosotros dudamos de todo, no es que vamos a terminar en paranoicos, pero si empezamos a dudar de las historias, de las memorias, pues obviamente nos lleva a la indagación, a la investigación, al interés. Entonces, refuerzan el visitante a complementar lo dado, no habiendo entregado la totalidad de la información, sino solamente los marcos de referencia o una presencia descontextualizada, para que así también podamos reactivar ese conocimiento que por allá debe tener en este sentido el visitante. Ofrecer un lenguaje museográfico que quiere decir que posibilite en este caso elementos contrapuestos, paradigmáticos, sinecdóticos, paradójicos, contradictorios de lo que estamos observando y de lo que se está compartiendo. Yo, por lo menos en algunas guías y otros compañeros, hemos decidido en este sentido hablar claro, conciso y preciso sobre las profanaciones. Entonces, mucha gente nos llegan los presidentes específicamente, entonces dicen, bueno, el presidente tal, y empiezan con esas memorias. Fue el que promulgó tal ley, hizo tal hecho, etcétera, etcétera. Pero no hay duda que ahí siempre hay una opinión por allí. Ay, pero es que está profanado. Ay, pero ¿cómo esto sucedió si es un presidente? Resulta que nosotros como mentores, pues obviamente más allá de dar y explicar las condiciones que ha sucedido, pues la idea es convertir también ese espacio, más allá de contraposición de opiniones, es llevar esos contrastes a una garantía, a sumar y sumar, en este caso, lo que está sucediendo y un aprendizaje indudable. Crear un espacio de interrelaciones entre, en la primera posición, el discurso de los creadores de la exposición, que son los profesionales, y B, la mirada de los objetos hacia el visitante. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un objeto que está en la cripta por allá, metido, y echamos el cuento, o estamos compartiendo la narrativa, la persona indudablemente me va a decir, pero yo quiero tener ese contacto con ese objeto, quiero pasar a la cripta, quiero bajar, en algunas ocasiones pasa. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros creamos como relato está incentivando, en este caso, al objeto y que ese objeto se comunique con el visitante. Entonces hay que, en este caso, manejar las interrelaciones y, por supuesto, los lineamientos que nos va a llevar a ello.
Seguido por acá tenemos en aplicar el método científico para imaginar, diseñar y producir instalaciones. Esto es algo multidisciplinario porque, bueno, no es solamente nuestro propio conocimiento, hacer valer las normativas internacionales, nacionales y locales en nuestras instituciones culturales, sino también estimular esta parte técnica, esta parte científica para que se lleven a cabo desde una producción, en este caso lógica y hasta nuestro alcance, porque muchísimas instituciones museales, muchísimos a lo mejor se relacionarán, quisieran imaginarse una exposición 4x4 por quien dice, pero resulta que los recursos son pocos. Quisiéramos hacer actividades en los cementerios que también nos llevara a un gran alcance, por ejemplo, de dispositivos tecnológicos, pero los recursos son otros. Entonces, la imaginación es buena, solamente que debemos diseñar producciones, en este caso culturales, que vayan acorde a nuestros recursos técnicos, humanos y, por supuesto, económicos. Presentar ideas encarnadas en los objetos, en este caso a su disposición, cómo esos objetos se me está presentando y el ambiente que yo pueda generar. Por ejemplo, tengo un amigo por acá que también conversa en este sentido del ron Santa Teresa, un ron acá muy especial en Venezuela. Y bueno, tenemos su mausoleo específico. Entonces, ¿qué es lo que él en particular como guía ha diseñado? Que en este espacio, específicamente, cuando se visite el mausoleo, pues más allá de compartir quiénes son, quienes pues obviamente se profanaron, otros que todavía siguen enterrados allí, gracias a Dios, pero por otro lado empieza la degustación de este ron, pues obviamente con unos años añejados. Entonces, pues obviamente a pesar de que no es que se convierta en un festín, por así decirlo, porque esto se puede también malinterpretar gracias a los medios de comunicación o a las redes sociales, la idea es que la degustación sea real, de que se le, en este caso, reconozca que gracias a estas personas, pues obviamente existe esta bebida, por supuesto hay que decirlo, es una bebida alcohólica, pero que de por sí es una bebida tradicional de nuestro país y que además es usada y reconocida a manera de, en este caso, de contextos internacionales. Entonces, esta degustación es muy particular, es algo muy pequeño, muy sencillo, pero que encarna esas ideas de saber en qué se convierte el ron Santa Teresa y por supuesto los personajes que están dispuestos allí que lo llevaron a cabo. Bien, las obras no quedan solamente en las paredes y los espacios, en este caso las esculturas y las arquitecturas funerarias no solamente están en el sitio, ¿ok? Las obras deben irrumpir, extenderse, contraerse, transformarse, porque en este caso al espacio y el lugar, o nosotros que estamos utilizando la museografía, la idea es que las personas interactúen de una manera muy singular, de una manera inédita, inclusive excéntrica, como dice acá, para que esa intervención o esa instalación que nosotros hemos, en este caso, dispuesto, pues transforme esa obra de arte, porque lo que estamos viendo allí es una expresión artística o una expresión cultural. Entonces, al no quedarse solamente de manera estática, sino más bien dinámica, pues requiere también de ciertas atenciones, de ciertos recursos técnicos para llevarse a cabo. Bien. Tenemos acá, seguidamente, tenemos crear metalenguajes a través de la museografía, porque podemos hablar de iluminaciones, cromatismos, instalaciones, construcciones de espacios, paredes, techos, en este caso pisos, efectos especiales, por lo menos los videos mapping que se han colocado en ciertos sitios patrimoniales, más que todo en este caso arquitecturas, pero que lo podemos llevar a cabo también en los espacios funerarios, se convierten en metalenguajes. Entonces, saber utilizar las numerosas técnicas que podamos considerar para ese espectáculo, llamado así, porque el museo se ha considerado también un espacio para el espectáculo cultural, llevarlo para recrear otro tipo de lenguaje que no sea solamente el informativo. Entonces, estas exposiciones se van a basar, o el fenómeno que nosotros vayamos a diseñar, se va a basar en emociones y no solamente en conocimientos previos. Porque muchos de nosotros, pues obviamente cuando organiza una visita, adquiere el contacto con el grupo de personas. Entonces uno va a ir preparando, colocando por allá un post, un artículo investigativo, una noticia, pero esto no puede quedar allí. Hay que estimular la emoción, ¿ok? Entonces la estimulación viene dado no solamente de la interactividad inteligible, sino también la provocadora.
esa integridad también que se va a convertir en la cultural, que es la más recomendable llegar. ¿Por qué es la más recomendable? Porque es la consciente, es la que nos va a garantizar la conservación de lo que estamos viendo. Entonces, esa interactividad debe tener su inicio, pero también debe tener su fin, para que así podamos llevar a cabo todo lo que nosotros hemos diseñado y que no se nos salga de las manos. Entonces, hay que saber prever estos cambios, estremecer en este sentido ese impacto que nosotros podamos generar sin alterar nuestra propia actividad. Se incita a la exploración, la museografía incita a esa exploración, porque existen montajes que hasta pueden prescindir de lo visual, es decir, no puede, si no queremos que esté el objeto, no es indispensable, pero cada quien decide por dónde y cómo discurrir. Muchas veces se ha dicho, bueno, los museos que tienen colecciones son museos y aquellos que no tienen, pero que siguen exhibiendo experiencias, ¿qué son? Eso nos pasa también con los sitios patrimoniales. Si nosotros no lo hemos musealizado, no quiere decir que nosotros no lo vamos a visitar, no quiere decir que no sea considerado como museo de la memoria, por ejemplo, o museo de sitio, o museo a cielo abierto. Sencillamente esa exploración va a depender de las conexiones culturales que hemos diseñado y que posiblemente podamos adaptar otro tipo de montajes. Por ejemplo, han existido, como las referencias visuales anteriores, dispositivos a través de la fotografía que, por supuesto, utilizando la gigantografía, se exponen y propiamente son contenidos del cementerio o del espacio funerario. Igual, pues obviamente llevamos a ciertos requerimientos para que sea una exposición de sitio, itinerante inclusive, ¿no? Pero esto nos requiere cierta atención para que la estrategia salga como debe salir. La exposición en sí es una experiencia porque estamos exhibiendo algo, pero también se vive, se siente y por supuesto se experimenta. Las exposiciones no terminan en las salas de exposiciones y el que lo crea así creo que está errado y debe en este sentido tratar de reflexionar porque cuando nosotros compartimos la experiencia en los espacios culturales, pues la idea no es que se quede allí, la idea es que trascienda. ¿Cómo trasciende? Cuando empieza la gente a difundir, a promocionar, a compartir, sea el canal que haya seleccionado. Y allí es donde la experiencia empieza a entrenar ese cerebro, por así decirlo, a ese conocimiento, esa preparación de ese público para ver si comprendieron o no comprendieron, en este caso, el fenómeno cultural. ¿Que podemos controlarlo? Sí. ¿Que podemos, en este caso, limitarlo? También. Pero la idea es que otorguemos también cierta libertad y espontaneidad para que las personas puedan compartir sin tantas restricciones, porque ya existen dentro de las mismas instituciones. Una buena exposición no puede sustituir lo que se busca en un libro, en una película o en una conferencia, pero una buena exposición da sed de más, sed de un buen libro, de una buena película y de una buena conferencia. La idea es que nuestras estrategias pues inciten a más. No quiere decir que solamente esté la experiencia y solamente, en este caso un ejemplo hipotético, Graciela es la única que tiene toda la potestad de cierto cementerio, entonces solamente a través de lo que diga Graciela y en el sitio de Graciela es donde lo vamos a vivir. No, Graciela puede utilizar otras referencias que lo sé que lo usa, en este caso otras referencias puntuales, documentales, interactivas, para que las personas puedan tener esa otra interacción después de la experiencia cultural. Entonces allí es donde observamos estas iniciativas que en este caso perduran en el tiempo. Cuando trascienden es que perduran en el tiempo. Y vamos culminando estos tips, en este caso de museografía. Una buena exposición cambia al visitante. Un buen museo o un buen espacio cultural es sobre todo un instrumento de cambio social, porque más allá de la experiencia, si gustó o no gustó, si fue bello, sublime o grotesco, dependiendo de la categoría estética, pues más allá de eso es que estamos convirtiendo, o en este caso la idea es ella, que estamos hablando de un patrimonio cultural social que está siendo vivo, o por lo menos debe mantenerse vivo, para que así pueda perdurar con el tiempo y se pueda hablar constantemente dentro de las siguientes generaciones. La museografía tiene límites y hay temas especialmente museográficos y hay temas que se tratan mejor con otros medios. Entonces, la técnica no es la que en este caso está asegurada al 100% para así nosotros entender que todo puede ser diseñado. Solamente que hay temas que requieren otras atenciones específicamente y que pueden ser resueltas con otras profesiones, no necesariamente a través de la museografía.
Y existe un rigor museográfico y existe un rigor científico. En las exposiciones, hablando museográficamente, hay unas reproducciones específicas de los objetos, pero que esto, indudablemente, no debe emplear una disposición y una, en este caso, convertir el objeto en otro tipo de cosas, quizás esconder sin duda alguna su deterioro, sino más bien que debe impactar a la situación de lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo esconder la cabeza, por ejemplo, cuando se me vandaliza un monumento funerario, yo no la puedo esconder de por sí que pesa, Dios y su ayuda, como decimos acá. Entonces yo no la escondo, donde está y donde se colocó allí, pues obviamente es lo que visualiza el visitante. Que le incomode o no le incomode, pues obviamente se requiere de algo que no necesariamente controla la museografía por obvias razones, sino hay que conversar desde el rigor científico, ¿ok? Que eso está allí por ciertas condiciones, por ciertos alineamientos de causa y efecto. Y por supuesto que va a mantener otro tipo de lecturas, porque indudablemente me he conseguido y me ha pasado en muchísimas experiencias de recorridos que las personas dicen, ay, por Dios, profesora o maestra, por qué vandalizan y le cortan la cabeza a las diferentes advocaciones marianas y por qué el niño no tiene cabeza? Entonces empezamos, yo lo que hago es, pues obviamente respirar profundo, es un tema exhaustivo y algunas veces delicado. Entonces yo, bueno, he tornado a diferentes discursos, dependiendo también del perfil de la persona, de cómo se pueda conversar con ese tipo de personas. Pues obviamente, claramente yo le digo, bueno, vamos a convertir la lectura de la obra de arte a las significaciones que te está dando de manera particular y ahora vamos a conversar sobre las significaciones culturales, ver qué no tiene cabeza, en qué nos convierte, en qué nos reflexiona, qué nos lleva, más allá de que, bueno, sucedió algo y por supuesto al no tener garantías de normativas y lineamientos de conservación, seguirá pasando. Entonces, bueno, hay que ser muy claro en que la museografía va a solventar muchísimas cosas de lo que nosotros podamos planificar, pero que también tiene su límite, ¿bien? Entonces, lo que llega al público es la visión final de la exposición o de la actividad y los materiales periféricos, los brochures, folletos, catálogos, videos, entrevistas en la prensa, etcétera. Y por eso estas mediaciones son tan importantes como la exposición real. Los medios de comunicación que nosotros utilizamos para dar a conocer lo que nosotros hacemos, vamos a hacer llegar, es tan indispensable como el producto final, en este caso llamado producto cultural. ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Qué vamos a vender? Indudablemente nos llevamos a este punto que es la exposición, la exhibición de nuestros conocimientos, nuestros intereses, nuestras especializaciones. Entonces nosotros acá, yo les estoy haciendo una exposición, no es lo mismo una exposición museal, por supuesto, pero aún así les estoy exhibiendo contenido. Ustedes están viendo específicamente una selección de obras de arte o ciertas fotografías que tienen cierta intencionalidad. Eso también pasa, o eso es lo que pasa en los espacios, en este caso, que son destinados expositivos, para que así podamos configurar el museo o los espacios culturales desde un entorno más amplio, más accesible, más asequible, más leíble, más inclusive, que en este caso la inclusión es una de las cosas que se ha debatido por mucho tiempo. Entonces, esta intencionalidad ha llevado en que indudablemente la exposición debe variar con el tiempo. Por eso tenemos unas exposiciones que duran tanto tiempo, tienen ciertos significados o ciertas funciones, se activan con ciertos dispositivos, otras no. Esto es porque existe una variedad, en este caso, de ese fenómeno expositivo. No es, está de más compartirles esto, que a lo mejor ustedes ya lo conocen y si no lo conocen, aquí está las diferentes exposiciones. Existen múltiples tipos de exposiciones, no solamente las que yo les estoy compartiendo acá. Esto va a también depender de la funcionalidad de los museos o de los espacios culturales, pero ustedes se pueden apropiar de todas estas, en este caso, elementos para exponer. La exposición simbólica, yo les coloco acá, cuya finalidad es la glorificación religiosa y política a Estados Unidos, o en este caso normalmente en casi todas las civilizaciones y culturas, al valor ostentativo de los objetos. La exposición comercial, unida lógicamente al valor de la mercancía o el valor del objeto en cuanto a la mercancía.
La exposición documental, íntimamente ligada al valor informativo o documental, científico de todos en este caso de todos los objetos, perdón, tanto de carácter científico como también técnico. Y además que va a desarrollar, en este sentido, exposiciones con difusión de conocimiento. Entonces, una exposición documental es un poco más compleja que la simbólica por la carga, en este caso, que pesa en la relación de información. Y la exposición estética no quiere decir que solamente tenga que ver con el arte, pero sí debe tener condiciones artísticas de las obras. Y ustedes se preguntarán por allí, bueno, pero es que un museo antropológico que me muestra restos, ¿qué es lo artístico? Y resulta que yo les puedo decir, indudablemente, que esto no tiene nada que ver con lo artístico, tiene que ver con lo estético, que es totalmente diferente. Entonces yo les invito a ustedes que empiecen otra vez a reflexionar además que la estética es mucho más amplia, que por supuesto está ligada a la filosofía. Entonces esto no es algo pequeño como lo pudiese ser netamente la categoría artística, es una categoría un poco más extensa como es la categoría de la estética. Entonces el objeto, más allá de ser bello para algunos, feo para otros, sublime para otros o grotesco para otros tantos, eso forma parte, en este caso, de la estética y la filosofía. Entonces, vayan buscando en este caso cuáles son las categorías, en este caso estéticas, que existen en el arte para poder relacionar en que estos objetos tienen sus condiciones de lo bello, por así decirlo. Y por supuesto, toda la atmósfera que se dispone para que así se pueda garantizar todo el hecho expositivo tiene que ver con la estética más allá de lo artístico. Para su revisión, perdón, para su revisión tiene los tipos de exposición, en este caso que por lo que les decía, es mucho más amplia, según la permanencia, permanente y temporal, el alcance, dependiendo de la localidad, las funciones, las que les acabo de compartir, según el ordenamiento, según la intención del objeto o la intención expositiva, según la didáctica a través de los objetos o por medios interpretativos, lo que decíamos anteriormente, de si está o está presente o ausente el objeto de colección, qué tipo de exposición tenemos allí. Y por supuesto, no menos importante, según la modalidad de exposiciones, emotivas, evocadoras e inductoras. Todo esto está en un lenguaje museográfico. ¿Para qué? Para llegar a esto, no me voy a extender con esto, porque esto no es una clase netamente de museología, sino más bien estos agregados que pudiesen ustedes desarrollarlo. Para todos aquellos que nos están viendo en Facebook o están en sala Zoom, lo pueden en este caso revisar a través de la bibliografía de Alonso Fernández, Museología y Museografía, Esquema de genes y desarrollo de la exposición. Esto es lo que permite la estructura paso a paso de lo que se requiere para generar una exposición. En este caso, si así se condiciona, fuera o dentro de la institución, en este caso museal. Pero debemos, en este caso, considerar todos los enfoques para poder garantizar que se lleva a cabo todos los procesos y la exposición pueda darle una garantía a una exposición, en este caso, de éxito. Además del diseño de la exposición, necesitamos también prever en este caso y asegurar otros tipos de elementos como el diseño de la exposición, estrategias de comunicaciones, instalaciones interiores y exteriores, el diseño del plan detallado, que son los guiones expositivos, y por supuesto, y no menos importante, el control medioambiental, que a pesar de que son ciertas condiciones muy puntuales, es lo que nos lleva a los recursos económicos y recursos humanos para que se pueda garantizar que el espacio que hemos estado determinando, pues obviamente cumpla a cabalidad para que la infraestructura que se está visitando pueda ser visitable y pueda ser, por supuesto, garantizar una manera positiva en lo que vamos a hacer vida allí. Entonces, yo les coloco acá estos elementos adicionales de la museografía que son necesarios conversar. Tenemos por un lado el diálogo museológico y museográfico. Todos estos elementos, la idea es llevarlo a que existe este diálogo museológico y museográfico. El espacio expositivo. Sin el espacio, la infraestructura, el sitio, la parte interna o lo que nosotros vamos a ocupar, llamado ese espacio, volumen, pues obviamente no tenemos ese contacto de lo cómo vamos a disponer el espacio, cómo nos vamos a movilizar, qué es lo que vamos a tener a disposición. Entonces, perdón, es que tengo muchísima alergia. Es necesario analizar los espacios, qué espacio contamos, para que podamos en este sentido determinar qué tipo de comunicación vamos a llevar.
porque no es lo mismo, bien es cierto, un espacio cerrado que un espacio abierto, un espacio con cortas dimensiones, con extensas dimensiones, y por supuesto, y no menos importante, en este caso, si son espacios públicos o son espacios privados. Porque no quiere decir que todo espacio público es para todo tipo de público, y los espacios culturales es para los públicos culturales. Entonces, la idea es que cuando nosotros seleccionemos el espacio, es aquel donde nosotros vamos a ocupar y estemos seleccionando por su ambiente, por sus condiciones, por el significado que tiene el espacio y por supuesto la organización que me permite ese espacio para llevar a cabo esa actividad, sea cual sea la actividad que ustedes vayan a seleccionar. Yo les coloco acá un esquema muy puntual de, en este caso, de una planimetría del cementerio Bellavista, que es el de acá de Barquisimeto. Por supuesto, esto fue un acercamiento de un recorrido, un circuito que se llevó a cabo en la Universidad Central de Venezuela, el extramuro de Barquisimeto, la expresión del arte en la Ciudad de los Muertos. Entonces, si se dan cuenta, esos puntitos que están allí son la selección de la colección mueble, en este caso de carácter funerario, en este cementerio. Y si se dan cuenta, llega hasta cierto punto, prácticamente es un solo sector, no es todo el cementerio que son las 22 hectáreas. Entonces, para ocupar ese espacio, ellos designaron y determinaron que se van a colocar solamente en un espacio en particular o por lo menos en unas dimensiones cortas a ese gran espacio que es el museo a cielo abierto del cementerio. Entonces, es determinar indudablemente que cuando nosotros recorremos la sala, recorremos el espacio, es que nos estamos desplazando para poder conocer la colección y, por supuesto, entender la experiencia que me está brindando, ¿no? Es necesario determinar la dimensión de ese espacio, si yo lo puedo recorrer, cómo lo debo recorrer y, por supuesto, generar de forma, en este caso, organizativa, esa forma de la exposición o esa morfología de la exposición, donde van a estar estos objetos, si ya están exhibidos, pero cómo puede ser, en este caso, la espacialidad donde se encuentran ubicados. Les coloco por acá otra referencia. En este sentido, más que todo es una ubicación de las videoguías que tiene el Museo San Pedro de Medellín, el Cementerio Museo San Pedro de Medellín, que tienen estas videoguías disponibles en su plataforma. Si se dan cuenta, es el mismo espacio y donde están ubicados, por supuesto, los números de colores son los bienes culturales muebles seleccionados. Y por supuesto que además tiene adicional otras narrativas que pudiesen, en este caso, utilizar para este espacio. Bien, esto no quiere decir que el espacio tradicional que pudiese estar cercano a los cementerios, por lo menos las oficinas administrativas o la atención al cliente, por ejemplo, o al usuario, en algunas ocasiones, pues obviamente se le da su estética. Entonces se disponen ciertos objetos que son fotografías o son vestigios documentales para que describa ese mismo espacio funerario de manera expositiva. Entonces hay que reorganizar hasta esos elementos visibles que van a ser para ese usuario o para el cliente, para que así pudiese, en este caso, conversar y dialogar con el resto del contexto de lo funerario. Seguidamente tenemos el lenguaje expositivo. Toda la parte descriptiva que nos ha llevado por tanto tiempo se va a determinar indudablemente en ese lenguaje, qué es lo que vamos a transmitir y cómo lo vamos, en este caso, a transmitir. Estamos hablando, sin duda alguna, del hecho comunicativo. Entonces, tenemos el propio objeto, por supuesto, pero también tenemos textos escritos, gráficos, ilustraciones, audiovisuales, medios tridimensionales, que no es que van a desplazar al objeto, todo lo contrario, va a articular el relato, va a querer contar y dar, en este caso, potencia y valor a la comunicación que pueda poseer. Entonces, sean originales, sean auténticos, la idea es que todo forme parte de ese fenómeno y por supuesto que pueda, en este sentido, igualmente compartirse frente a ese objeto. Yo les coloco acá un panel informativo, es un panel también considerado de interpretación patrimonial en muchos casos, porque allí, más allá de describir el espacio funerario, por supuesto, me va a determinar esa interpretación patrimonial. Yo siempre he dicho que en los textos de sala
no necesariamente debe verse algo tan técnico, tan complejo, porque entonces prácticamente vamos a determinar que el público no va a entender ni media palabra. Entonces la idea es que los mensajes sean suficientes y autosuficientes para poder transmitirse sin ninguna barrera. Entonces, el discurso en cartelas o identificadores, fichas técnicas, debe considerarse el tamaño de la letra, el color, la tipografía, el contenido y la colocación. Pero una de las cosas más importantes de todo eso que yo les estoy diciendo también es la ortografía. Sabemos muy realmente que hay amantes de la ortografía, pero no hay nada bueno que una buena ortografía, que no exista ningún error ortográfico. Porque al existir, más allá de que sea o no sea la intención del museo o del artista o del lenguaje artístico que se maneje, es necesario, en este caso, respetar el carácter científico de la investigación. Entonces, las intenciones de esa representación debe asegurarse a través de esas, en este caso, verificaciones, ¿no? Además de que tenga coherencia, cohesión, ustedes lo saben, que un buen texto tiene en este sentido, más allá de la significación completa, es la significación fragmentada, es decir, que se pueda leer como un todo, pero también de manera unitaria. Indudablemente los medios gráficos nos llevan a otro tipo de interpretación, grabados, dibujos, fotografías, mapas, esquemas, son ese lenguaje icónico que resulta también interesante para muchos de los visitantes, porque muchas veces, pues obviamente nos cargamos de todo ese compendio textual, resulta que, bueno, las personas ni siquiera leen. Eso ha pasado hasta en los mismos museos. Entonces, como estamos enfrentando una diversidad de público que lee y no lee, más que todo más que no leen, sino que en este caso está consumiendo otro tipo de contenido, no quiere decir que los textos no sean importantes, simplemente hay que transmitirlo de otra manera, a través de otro medio. Yo les coloco acá estos dos ejemplos. La ruta de los próceres, esto lo publicó una revista, entonces se acompaña el texto, hablando del lenguaje, el texto principal, por supuesto el título, que también nos debe evocar, nos debe insinuar algo, que eso es sumamente indispensable, el personaje y por supuesto la fotografía, que es un bien indiscutible en el área documental. Pero por otro lado le coloco otros ejemplos, que es una exposición fotográfica recientemente, conozco y por supuesto sigo al usuario que va a tener una experiencia totalmente diferente de sus fotografías, pero que además acompaña, en este caso, de relatos vivenciales que esta persona ha tenido en el cementerio tras registrar una cantidad de monumentos funerarios. Si se dan cuenta, igualmente se coloca un título, se coloca, por supuesto, su objetivo de ubicación en donde va a estar alojada, el horario, todos esos compendios que ustedes dicen, bueno, pero es que eso es algo comunicativo, eso es algo informativo, lógico para poder conocerse. Resulta que no es tan lógico, créanme ustedes, no es tan lógico nosotros comunicar las cosas. Entonces debemos saber que todo debe ser comunicable. Si yo me caso con una familia o una tipografía de letras es porque se entienda esa tipografía. No es que yo voy a colocar una tipografía cursiva y no se entiende, pero ni el título. Entonces ustedes dicen una cosa, o ustedes han determinado el título y resulta que la persona está entendiendo otra cosa porque obviamente no entiende la tipografía. Entonces hay que saber seleccionar todos estos elementos con la intención de saber comunicar las cosas o informar. No menos importante el diseño expositivo, ya ahí vamos a finalizar esta parte. Son importantes los diseños. Si mal no se recuerdan, las museologías. Y yo les decía, una cosa es vivir, que el museo funcione en base a esa museología. Y otra cosa muy distinta, que su diseño expositivo de una exposición en particular tenga algo en particular. Entonces, esta parte que son importantes el diseño es porque se va a traducir muchas cosas, muchos lenguajes, la presentación de los objetos, el intento y la óptica de comunicación hacia el visitante y por supuesto cómo ese visitante se va a apropiar de ese diseño, ese significado social que estamos buscando. Entonces vamos a, en este caso, a activar, reactivar esos sentidos para que así el público, más allá de la parte contemplativa, se involucre en otra práctica. Esto además nos va a requerir que reclaman los visitantes constantemente
es la transmisión de conocimiento. ¿Cómo estamos transmitiendo el conocimiento? Que las colecciones tengan sus significados, pero que puedan tener una debida presentación. La función social de los objetos, exponerse esa dimensión estética, ¿bien? Entonces, esto lo que va a dar garantía es que existe un tiempo y un espacio y que hay que rediseñarlo y reacomodarlo dependiendo de la experiencia que nosotros queremos hacer valer. Yo les coloco acá el diseño experimental, el narrativo, el teatralizado, el interactivo, el didáctico y el virtual. Ustedes me dirán con qué se come esto. Bueno, esto ha sucedido en los cementerios, en los espacios funerarios, no solamente en los museos. El diseño experimental, por supuesto, el experimentalismo, el experimento, el yo poder activar algo, porque eso va a traer innovación. Entonces, no es una cuestión solamente vanguardista, muchas veces arriesgada, pero también es que el contenido tenga una intención de producir una experiencia que marque la diferencia de solamente la contemplación del objeto funerario, sin alejarse de lo convencional. Entonces, es algo que deberíamos en este caso diseñar para que sea único, que no sea repetido como otras tantas instancias, que no esté en una vitrina, por ejemplo, sino que salga de la vitrina, pero cómo va a salir de la vitrina es allí donde, en este caso, se debe caer en la experimentación. Yo les coloco en la parte visual, siempre lo comparto, me pareció sumamente de ganancia, el recorrido a ciegas que se hizo en alguna oportunidad del cementerio El Tejar, Quito, en Ecuador. No solamente se trataba del reconocimiento del espacio funerario en una visita nocturna, que de por sí todo el mundo le fascinaría tener una visita nocturna en su cementerio, sino también reconocer los nichos funerarios, los monumentos funerarios, reconocer el espacio, identificarlo, pero no con la vista específicamente, sino a través de un acompañamiento sonoro para que así las personas pudiesen tener otro tipo de experiencia que no sea la normal o por lo menos la normalizada. Tenemos el diseño narrativo. Cuando creamos historias, es importante pensar en la persona a quien nos dirigimos. Con demasiada frecuencia, las necesidades y deseos de los visitantes se vuelven invisibles para el equipo creativo mientras luchan por terminar la exposición a tiempo. Es necesario que, por lo menos, nosotros acá hicimos muchísimos recorridos temáticos, pero una de las cosas más de llenar a uno como guía, como instructor, como docente, como profesional de la cultura, es cuando nosotros celebramos ciertas festividades, más allá del Día de los Fieles Difuntos o el Día de los Muertos. Por lo menos nosotros hicimos un recorrido conmemorativo de los 470 años de la ciudad de Barquisimeto, en donde se llamó Íconos de nuestra historia. Este recorrido, además que se festejó o se celebró el día de Barquisimeto, que de por sí es una fecha sumamente importante para aquellos que somos barquisimetanos o somos larenses, pues obviamente llevó a un contexto histórico en reconocer a estos personajes, en darle la valía ese día tan importante, porque de por sí que no existiesen, en este caso en el año 50, que es donde se determina la fecha de celebración pública, pero aún así los personajes han sumado desde aquella provincia de Barquisimeto a la actual ciudad de Barquisimeto. Entonces, ese diseño narrativo no es solamente narrar la historia de la ciudad, sino narrar la historia de la ciudad a través de estos personajes. Y que además llenó también ciertas sensibilidades porque no solamente era contar de quién y cuál fue el difunto y qué es lo que trajo para la ciudad, que inclusive para muchos de nuestros países están siendo visibles algunas obras, es decir, que han perdurado en el tiempo, sino también combinar otras tantas experiencias narrativas, en este caso fue la música, y que además la música, por ser tierra musical, o por lo menos la capital de la música, pues obviamente a nosotros nos llena de orgullo, pero además hay una conexión con lo que es lo clásico, escuchar un vals larense, y por supuesto retornar a la memoria, a esas ciudades de antaño, es lo que nos ha llevado en ciertas experiencias. Entonces, combinar las narrativas no solamente sea la contada, sino a través de otras expresiones. Bien, el diseño teatralizado, por supuesto, está enfocado en el teatro, pero en el contexto de los museos o los espacios culturales, la idea es que las exposiciones terminen en una obra de teatro, en esa trama narrativa que debe dividirse en varios actos, ustedes lo saben.
y además que los paneles de texto, las imágenes, los objetos puedan estar relacionados con el diálogo. En este caso, la utilería propia del teatro, el espacio que pues obviamente se pueda condicionar a la experiencia. Entonces vemos estas iniciativas con mucha más presencia actualmente y vemos cómo estos personajes pues obviamente tienen una vestimenta única, tienen un escenario en particular, una posición, un lenguaje corporal y además una entonación en particular, porque están describiendo al personaje o en este caso a los contextos. Entonces, ¿cómo se convierte en esta atmósfera en un espacio que quizás nunca se ha denotado, un espacio para el teatro, pero aún así se ha diseñado para convertir los espacios funerarios en estas rutas que han sido emblemáticas? En este caso, les comparto en la referencia visual las rutas nocturnas que se hacen en el Cementerio General Recoleta de Santiago de Chile. Y no menos importante, el diseño virtual, que bueno, ha sido poco en el área de las colecciones funerarias, a pesar de que muchos museos ya tienen sus colecciones digitalizadas, pero recordemos que lo digital no necesariamente lleva a la virtualidad debe, en este caso, mantenerse vivo, en este caso, en la interacción del usuario. Entonces, la virtualidad o la virtualización va a aproximar indudablemente el espacio físico a un espacio virtual a través de otros dispositivos que no son los tradicionales. Entonces, en este caso tenemos un diseño, una programación, una disposición de visualización a través, en este caso, de pantallas, como lo tenemos acá en aplicaciones móviles. Entonces tenemos la aplicación del Cementerio de la Recoleta en Argentina, así como otras tantas aplicaciones de museos que de por sí podamos interactuar a través de las pantallas. Por lo menos el Museo Smithsoniano tiene muchísimas colecciones funerarias, en este caso, que han sido digitalizadas y las podamos visualizar en realidad aumentada. Entonces, es una disposición de ese tipo de diseño que no necesariamente requiere de ese espacio. Además de esos diseños, necesitamos considerar la colorimetría, el mobiliario y la iluminación. Por eso les coloco acá esta referencia en particular. Sin iluminación artificial o natural, pues obviamente los objetos no se ven. Si la colorimetría no me le da vida a los objetos, en este caso, de más allá de opacarlos, es llevarlos al contraste. Por eso es que necesitamos saber de la psicología del color, pues obviamente el objeto se va a sentir el protagonista de la visualidad del visitante. Y el mobiliario, en muchas ocasiones, hay que diseñarlos, por eso es que necesitamos la parte técnica de la museografía para establecer en este sentido ciertos parámetros que le dé equilibrio, que le dé en este caso equilibrio físico y visual a la obra o a las obras en la disposición del espacio que hemos seleccionado. Acá les coloco, si fuese en este sentido, un espacio a cielo abierto, igualmente necesitamos una colorimetría adecuada al espacio, el tipo de texto que se pueda leer, que además, en este sentido, como está la intemperie, tenemos agua, tenemos en este sentido lluvias, tenemos un sol implacable en algunas ocasiones, entonces esto va a deteriorar la información y hay que considerar que todos los recursos técnicos sean estudiados para ello. ¿Ok? ¿Cómo se expone si de patrimonio funerario se trata? Nosotros sabemos realmente que existen muchísimas cosas por las cuales debemos exponer. Entonces, acá, igualmente para su revisión, no me voy a extender en este sentido porque ya de por sí ya cumplimos el tiempo. Necesitamos unos guiones. Guión museológico, guión museográfico son los más tradicionales, pero existe el temático, existe el narrativo, el curatorial, que es sumamente importante. Existen el guiones científicos, netamente científicos. ¿Qué es un guión? Sencillamente, para aquel que no sea del área museológica o en el caso de los museos, es un planificador, es el paso a paso de lo que yo requiero para mi proyecto, para mi acción cultural y más que todo para una exposición. Acá yo les coloco un título de la exposición, el tipo de exposición, fecha de la exposición, el tema, el objetivo general, subtema y objetivos particulares. Necesitamos visualizar esto como un gran planificador porque estamos haciendo investigación. Entonces vamos a prepararnos para exhibir algo y al prepararse debemos tener un concepto, debemos tener objetivos reales, generales y específicos, contar con realidades internas y externas y por supuesto cuáles son las metas y los objetivos que se deben alcanzar
el tiempo, la duración y por supuesto y no menos importante, algunas veces se nos olvida, es el impacto de las actividades que nosotros estamos haciendo. Acá, por supuesto, pues obviamente se extiende muchísimo más cuáles son los elementos de este guión museológico, que es algo más temático y científico, pero esto se refiere más que todo al área de, en este caso, de los museos. Pero igualmente requerimos reconocerlos para que en el espacio que nosotros hemos diseñado y seleccionado pueda adecuarse. Por otro lado, lo museográfico, que es el tema que estamos abordando acá, necesita forma y orden. Si no tenemos eso claro, pues obviamente el público se va a dispersar. Entonces tenemos también que considerar el título de exposición porque necesitamos colocarlo en una tipografía con un color específico, con una forma específica. El tipo de exposición, saber cuáles son las significaciones que se va a tornar para que ese espacio se adecue a eso, fecha de esa exposición, el tema, las fichas técnicas, si se requieren, por supuesto, porque debemos considerar que cada uno de nosotros debe conocer las obras, las imágenes de esas obras o de esos objetos y posibles observaciones que se deben considerar. Para todo profesional no está de más, en este caso, conocer esto, un plano del espacio, las piezas o los objetos, el diseño, en este caso del espacio, que ya lo hablamos, colores, superficies, acabados, el diseño de la información, cómo vamos a comunicar esa información, a través de qué, la ubicación donde están puestos, así como se los coloqué en la planimetría del cementerio, dónde van a estar localizados, bien sea los objetos, bien sea los apoyos informativos, porque así podemos garantizar que el recorrido, el desplazamiento del visitante sea lo más lógico posible y lo más agradable posible. El recorrido sugerido, si vamos a pasar por aquí, vamos a pasar por allá, va a ser secuencial o no va a ser secuencial, porque existen diferentes recorridos o circuitos. Y por acá dice colocación de alturas, distancias, relaciones en cuanto al espacio y a las piezas. Bueno, esto lo podemos asegurar en este sentido, en este caso muy particular, que indudablemente si nosotros no colocamos y no conocemos las piezas y el distanciamiento, puede suceder cualquier cosa. Si estamos hablando de inclusión, estamos hablando de accesibilidad, debemos considerar que nuestros públicos, cada uno de nuestros públicos debe adaptarse el espacio. Entonces debemos, en este caso, considerar también desde la museografía implementar ciertas cosas o ciertos detalles en el espacio para garantizar la comodidad de nuestros visitantes. Bien, bueno, sin más que agregar, ya cerrando esta fase de este último taller, la museología que no sirve para la vida no sirve para nada. ¿Esto por qué lo destaco? Por el Museo de las Remociones en Río de Janeiro, que se suscitó a partir del 2017 y por supuesto nada más y nada menos que Mario Chagas, museólogo social de por sí, agitador, como yo lo llamo, agitador cultural, dice lo siguiente: estamos ante un proceso museal que produce nuevas maneras de gestionar, nuevas líneas de acciones y hace rizoma con el mundo. Se trata de un museo que con memoria y creatividad, con afectos políticos, afectos poéticos, produce transformaciones sociales y hace historia. ¿Por qué no el espacio funerario no pudiese transformarse así como lo ha hecho el Museo de las Remociones? Por eso es que si nuestros espacios musealizados, funerarios o no, si no sirven para la vida, pues no van a servir para nada. Por ende, musealizar lo funerario no es exhibir la muerte como un objeto inmóvil, sino transformar el museo en un lugar donde la memoria de los que partieron ilumina el sentido de los que vivimos aún. Por más museos para la vida. Muchísimas gracias por haberse conectado y aún estar para estos tiempos en este taller. Bueno, maravilloso. A ver qué están diciendo acá en el chat. Muy interesante, Patricia Betanzo, Patricia Hernández también. Muchas gracias por tan enriquecedor taller. Se nota tu pasión por el tema. Sí, de verdad es increíble todo lo que has dicho, maravilloso. Bueno, es como dije, no daba para cortarlo, por eso lo dejé extendido, porque para hacerlo en dos partes no tenía sentido. Pero es mucho material para investigar, o sea, ha sido tan generosa. Acá te dicen, muchas gracias por la información, excelente Evelyn. Bueno, todos, también en Facebook están comentando lo mismo. Gracias. Es otra mirada, ¿no? Es una mirada confluyendo lo que no se sabe de los museos, ¿no? Porque es como que a veces
esta nueva modalidad de la museografía, la museología, el hacer partícipe al observador del objeto. Yo tuve la suerte en Córdoba de hacer una capacitación para ser guía de un museo de arte religioso y las personas que fueron los capacitadores tenían una visión más moderna, no el acumulador, no el poner las cosas así como vienen, sino con un sentido, con una Claro, señalética más interesante, con esto que vos comentabas, el colocar la tipografía, que es muy importante para la lectura, no tanto texto, sino un texto, bueno, como lo que estamos viendo. Esto es un típico gráfico de cómo se puede señalizar en un cementerio, ¿no? Que sea claro, contundente, remarcando alguna frase, que sea algo que la persona se lleve. Realmente lo que hiciste fue maravilloso, fue un mes alucinante repartido en 2 meses, ¿no? Entre julio y agosto, pero para mí fue muy enriquecedor, para lo que están comentando los otros también. Así que bueno, te vamos a volver a ver en el tercer encuentro amén, de así sea. patrimonio funerario con 1 o 2 disertaciones, tenés toda la Seguro. libertad del mundo. Bueno, acá Zenaida dice, después de cada exposición tuya, bueno, es así. Evelyn me quedo sin palabras. Es que es así, Bueno, es real, ella lo dijo. Esa conclusión de Museos para la Vida es muy importante. Bueno, chicos, lo van a ver en el Facebook, los que están en Facebook lo van a poder ver nuevamente y el resto ya saben que va a estar en el canal de YouTube de la revista para que lo puedan poner, pausar, tomar notas, repetir, escuchar, mirar, porque esto no es, esto sí es muy participativo. Te agradezco infinitamente la generosidad de compartir tu saber, explicarnos tanto, con tanta claridad. ¿Ves? Acá lo dice Patricia Hernández. Gracias por la generosidad de compartir, Evelyn. Bueno, y yo también, pero no sé. yo soy un mero instrumento, como dice. Yo lo único que pongo es el Zoom. Invito a la gente para que nos instruya en cosas que no nos comentan. O sea, yo no voy a ser museóloga, pero todo Claro, este conocimiento es enriquecedor. Y para muchos que no son guías, que no son museólogos, ¿no? Les sirve también para cuando van a un museo empezar a tener otro conocimiento, al poder analizar, mirar cómo es la señalética, cómo está armado, cómo me invitan a que yo siga viendo y lo más importante del museo, que siempre lo recalqué y me lo recalcaron cuando hice ese curso, que uno quiera volver al museo. Es como con lo del cementerio. Bueno, no alcanzó la hora para ver todo. Bueno, vuelvo para así veo lo exacto. otro. Y en un museo también hay muchas cosas. A ver acá que te dicen Robert. Muy A ver, se me fue. Para que me voy acá. Robert te decía. ah, Muy brillante presentación. Bueno, gracias por tan valiosa información, Melissa. Evelyn, siempre es un gusto escucharte. Sí, obviamente, es un gustazo escucharla. Ah, Bueno, porque son alumnos, entonces por allí va el cariño, ¿no? Y agradezco muchísimo pero a es que aquellos que son alumnos, amigos, conocidos ahora, porque ahora somos conocidos. no desmerece que sean tus alumnos, por eso son tus alumnos, porque Así es. reconocen tu capacidad, tu forma fácil de dar toda una gran cantidad de conceptos académicos. Eso es lo que yo admiro de vos. Así que bueno, te libero, son las 9 de la noche en Argentina. Que tengas un excelente día mañana y bueno, Igualmente. espero tu reporte para el tercer encuentro. Acá hay muchísimo material para ver y para el año que viene este es tu espacio con lo que quieras dar. ¿Sí? Besos Muchísimas para gracias. todos. Nos vemos la próxima semana con los trabajos integradores del seminario de patrimonio funerario que terminamos en la primera semana de agosto. Y bueno, los chicos están armando su trabajo integrador, van a exponerlo y se va a utilizar la misma modalidad que en los talleres. Vamos a estar inscritos por Zoom
donde van a tener la posibilidad de preguntarles directamente, y el resto que quiera participar y ver qué hicimos, qué se vio en el seminario de patrimonio funerario, lo puede ver los miércoles 19 horas por Facebook Live. También estás invitada a verlos y también van a quedar grabados para que puedan ver. Hay distintos lugares, hay distintas miradas. Va a estar interesante el desarrollo de esos trabajos integradores. Sin más, corto la grabación y nos despedimos. Gracias, Evelyn, por Gracias, todo. gracias a ustedes.